Muy buenos días, estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión número 29 y está dirigido para los estudiantes del segundo año, las secciones A, B y C. Vamos a empezar nuestra sesión recogiendo y escuchando los saberes previos, ¿no? Recordemos que este 16 de octubre que pasó se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Gracias a los agricultores se gestiona, dice, casi el 75% de las tierras agrícolas del planeta y se producen alrededor del 80% de los alimentos del mundo. Ellos trabajan constantemente para adaptar sus métodos a todo lo que se presenta, desde plagas hasta crisis relacionadas con el clima. Estos héroes de la alimentación han seguido trabajando durante la pandemia del COVID-19. Gracias a la agricultura se domesticaron muchas especies de plantas y por medio de la reproducción se lograron generar suficientes alimentos para las poblaciones. Las plantas necesitan reproducirse para perpetuarse en el ambiente. Los mecanismos de reproducción de las plantas dependen en gran medida de la especie vegetal de la que se trate. Los distintos tipos de planta varían enormemente en cuanto a su estructura, comportamientos y métodos reproductivos. En muchos casos, la inmensa diversidad de especies permite tanto a la reproducción sexual como la asexual, dependiendo de las condiciones del medio. Además, muchas especies de plantas son hermafroditas. La reproducción sexual es aquella en la que intervienen las flores. Las flores son los órganos reproductores de las plantas y en la reproducción asexual intervienen otras partes como son los tallos. Entonces, ahora a ustedes les invito a responder estas dos preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo se reproducen las plantas? Pregunta 2. ¿Por qué las plantas son importantes en nuestro planeta? A ver, les invito a ustedes a contestar estas preguntas y enviarme a través del WhatsApp. Nuestro propósito de nuestra sesión del día de hoy es explicar cómo se clasifican, se reproducen las plantas y dar a conocer la flora en peligro de extinción, y vamos a compartir los resultados de nuestra indagación. El título de nuestra sesión: Aprendamos sobre la clasificación, reproducción y protección de las plantas. Vamos a empezar hablando acerca de la reproducción de las plantas. Vamos a ver que hay dos tipos de reproducción de las plantas: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Cuando hablamos de una reproducción sexual, ¿no? Aquí van a intervenir dos gametos, masculinos y femeninos, ¿no? Para dar origen a una nueva planta. Puede intervenir flores de una planta o también de dos plantas. La sexual, ¿no? Solo interviene una parte de la planta y no hay flores para dar origen a otra planta. Vamos a empezar hablando de la reproducción asexual. Vamos a ver que hay dos tipos de reproducción: la de forma natural y la de forma artificial. La artificial ocurre porque aquí hay una intervención del hombre, mientras que en la reproducción natural no interviene la mano del hombre. Pero vamos a ver que aquí en la forma natural vamos a ver 5 tipos, ¿no? Vamos a pasar esta imagen y empezamos hablando acerca de los tubérculos. Los tubérculos es un tallo corto, engrosado, y generalmente vamos a ver que el alimento se encuentra en la parte subterránea. Un ejemplo de ellos tenemos aquí a la papa, también a la beterraga, ¿no? Luego vamos a ver al bulbo. El bulbo es una yema redondeada de hojas cortas y muy gruesas. Un ejemplo de ellos tenemos al ajo, a la cebolla y al tulipán. El rizoma presenta un tallo largo y subterráneo que emite, ¿no? Hacia el exterior otros tallos, ¿no? Y un ejemplo de ellos tenemos al lirio, al jengibre, ¿no? Otro tenemos el estobón, que es un brote lateral que nace en la base del tallo, ¿no? Y son rastreras, ¿no? Donde ellas se insertan, y vamos a tener un ejemplo de ellos que es la fresa. Luego vamos a ver el tipo de reproducción artificial. Aquí en el artificial, ¿qué sucede? Aquí interviene la mano del hombre. Vamos a hablar acerca del acodo.
Aquí se acopla una parte de la planta para hacer una reproducción de otra. Luego vamos a hablar acerca de los esquejes, ¿no? Se corta un trozo de una planta que contenga hojas y yemas y se inserta al suelo y éste empieza de nuevo a echar raíces y a crecer. Luego tenemos el injerto también conocido como un mejoramiento genético, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Se introduce un fragmento con yemas de una planta de una misma especie. Y por último, tenemos aquí, ¿no? La otra que es la micropropagación. ¿En qué consiste esto? Es cuando nosotros llevamos a ciertas especies de plantas o semillas o lo trasplantamos a un jardín o a otro espacio, ¿no? En eso consisten estos dos tipos de reproducción vegetativa. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la reproducción sexual de las plantas. Algo muy importante en esta reproducción es la flor. Es la parte de la planta y contiene los órganos sexuales. La mayor parte de las flores son hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Tienen órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, hay algunas plantas como la papaya, tienen flores masculinas y otras femeninas por separados, ¿no? Entonces vamos a ver aquí las partes. La parte masculina vienen a ser los estambres, que son dos órganos masculinos y están formados por un filamento, ¿no? Y también vamos a encontrar a las anteras. Luego la otra parte femenina es el pistilo, que es el órgano femenino de la flor, y vamos a encontrar que tiene la forma o cobertura de un cuello de botella. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Al ovario y a los óvulos. Luego vamos a ver también a los sépalos, que son hojas verdes que se encuentran en la base de la flor y su función es de sujetar a la corola. Tenemos a los pétalos, que son hojas de colores, ¿no? Que la flor utiliza para atraer a los insectos, y todo este conjunto se llama, o de pétalos se llama corola. Luego tenemos aquí todos los sépalos que vienen a formar el cáliz. Vamos a pasar a ver el proceso de la polinización. ¿Cómo ocurre? El transporte del polen de una flor a otro se puede realizar por insectos o por aves o por el viento, ¿no? Donde son llevados el grano del polen y ocurre la fecundación, porque viene a ser la unión del polen con el óvulo, ¿no? El polen se desarrolla en un tubo polínico que llega hasta el ovario y se une con los óvulos. De ahí va a llegar a la formación de los frutos mediante la fecundación. La flor cambia y el cáliz, la corola se secan. Los óvulos se transforman en semillas, mientras que el ovario se desarrolla y madura hasta formar el fruto. Luego va a venir la dispersión de la semilla, ¿no? Cuando el fruto está maduro va a liberar las semillas y estas caen al suelo y al poco tiempo se va a germinar produciendo otra nueva planta. Vamos a ver aquí la clasificación de las plantas. Con flores tenemos a los gimnospermas, que son plantas que tienen flores rudimentarias pero no forman frutos. Uno de ellos tenemos al ciprés y al pino, tiene un tipo de reproducción asexual. Y los angiospermas son las plantas con abundantes flores y sí producen frutos. Estos son de las plantas con flores, y las que no tienen flores tenemos a los musgos y a los helechos. Los musgos son los más pequeños, simples, ¿no? Que miden de 3 a 4 centímetros, mientras los helechos son plantas que tienen vasos conductores, ¿no? Tienen raíces, tallos. Vamos, les invito a ver el siguiente video. Hola chicos, hoy vamos a conocer una característica de las plantas, la reproducción. Como ya habíamos visto, la reproducción es el proceso por el cual las plantas tienen hijuelos, o sea, que generan otras plantas para asegurar la permanencia de la especie en nuestro planeta. En las plantas hay dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción asexual en las plantas se da por medio de tubérculos, estolones, bulbos, esquejes y rizomas. Un tubérculo es un tallo o raíz subterráneo modificado y engrosado por los nutrientes acumulados de reserva para la planta. Por lo general, la reproducción de este tipo se puede hacer por semilla o plantando una parte del tubérculo, como es el caso de la papa.
Los estolones son un tallo aéreo que tienen algunas plantas, como las frutillas y lazos de amor. Los esquejes son fragmentos o partes de una planta, como una hoja o una parte del tallo, que dejándolo unos días en el agua es sumamente posible que le salgan raíces y quede apta para ser plantada. Los rizomas son tallos subterráneos con varias yemas que crecen horizontalmente emitiendo raíces y brotes herbáceos. Pueden crecer indefinidamente. Un ejemplo es la gramilla y el pasto. Los bulbos son tallos cortos y cónicos con una gran yema terminal rodeada por hojas que almacenan sustancias de reserva. En las axilas de estas hojas se forman los bulbos de renuevo, como es el caso del tulipán. En la reproducción sexual se necesitan diferentes partes de las flores. Lo que ocurre es que las flores tienen partes femeninas y partes masculinas. Las partes femeninas de la flor son el ovario, los óvulos y el pistilo. Y las partes masculinas de la flor son los estambres y el polen. Para que se dé la reproducción sexual de las plantas, es necesario que el polen, que se encuentra en la parte superior de los estambres, ingrese dentro del pistilo y llegue a unirse con los óvulos dentro del ovario. Este proceso se llama polinización. Para que ocurra la polinización, son necesarios otros factores, como el viento, las abejas y las aves. Luego de la polinización, los pétalos se secan y se caen, dando lugar a la formación de semillas, las que caerán a la tierra dando origen a una nueva planta. Y hemos llegado al final de nuestro video. Muy bien, hemos visto, ¿no?, todo este Hola, proceso. chicos. Y ahora les invito a ustedes a hacer el primer reto número 1. Van a escribir aquí las siguientes etapas de reproducción. En qué consiste la polinización, la reproducción y la formación de frutos, con sus respectivos dibujos. Es el primer reto. Ahora, ¿puede una especie florística estar en peligro de extinción? Sí, vamos a conocer a la puya. Es una planta endémica específicamente de la zona de Bolivia y Perú. Es de la familia de las piñas y se caracteriza por sus puyas que sobresalen en los racimos. Luego tenemos aquí al caoba, que tiene una madera rojiza sumamente cotizada en el mercado maderero por su elegante aspecto y lo sencillo que resulta para realizar trabajos detallados, ¿no? Son dos plantas que están en peligro de extinción. Ahora les invito a usted comunicar el proceso y resultado de su indagación. La semana pasada indicamos el modo en que debíamos cubrir las hojas para la experiencia. ¿Se acuerdan que cubrieron las 3 hojas? El día de esta semana vamos a generar y registrar los datos de información porque nos falta 2 para terminar nuestro proceso de indagación. Registrar los datos y las conclusiones. Y eso lo vamos a hacer en el reto 2, ¿no? Donde ustedes, aquí la variable independiente, que es la luz solar, que es la causa, dice, hoja que no recibió la luz. ¿Cuál es la consecuencia de la hoja que no recibió? Y eso viene a ser la variable dependiente. En la hoja 2, la mitad de la hoja solo recibió la luz, la variable, ¿cuál es la consecuencia? Bordes exteriores de la hoja que no recibió la luz, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, esto de aquí nos permite a nosotros hacer nuestro registro de información que nos falta para completar nuestro proceso de indagación. Luego, por último, nos faltan las conclusiones. Para yo formular mis conclusiones, tengo que responder estas 4 preguntas. ¿Qué diferencia hay entre las 3 hojas? ¿Qué le sucedió a la hoja que no recibió la luz solar? La luz del efecto es el proceso de fotosíntesis y coloración de las hojas, ¿no? ¿Y qué sustancias no se han producido en parte de las hojas, ¿no?, que no recibieron la luz? Entonces les invito a ustedes a presentar este informe, ¿no?, hasta el día de hoy a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión.